Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner en Business Connection. Muy buenos días, 8 de la mañana, ojo, porque lo que tenemos encima de la mesa, Zelensky aparte, es que la recesión en Estados Unidos no solo llega, sino que va viéndose como la profundización de la inversión, de la curva entre los 30 años y el mes, va cada vez a más. Miren el dato esta mañana, el dato que podemos ver en las pantallas de TradingView nos apunta que la inversión de la curva es a 30 años el tipo de interés 3,89%, ya más bajo que a un mes, 3,93%. Eso solo ha sucedido en 2009 y en 2019. 6 meses antes sucedió eso de que empezara una recesión profunda en el conjunto de la economía global. Es verdad que en la segunda vino empujada sobre todo por el movimiento del coronavirus, pero la fotografía de la recesión no solo va haciéndose cada vez más nítida, va aclarándose, va obturando mejor la cámara, sino que vemos que la cercanía es todavía mayor. Recesión que va a tener un impacto importante en dos cuestiones clave. Y aquí hay que separar cuáles son las claves del momento en el que estamos. Uno es el que nos dicen, la guerra de Putin, pero la paz. ¿Quitaría todos los problemas que tenemos ahora mismo? ¿Cambiaría la recesión? ¿Cambiaría el momento inflacionario? ¿Haría repensar el movimiento de subida de salarios que se va a producir a nivel mundial provocando otra segunda ronda de inflación? ¿O la culpa la tienen los gobiernos y los bancos centrales que han inyectado miles y miles y miles de millones a nivel mundial? 1,3 en Europa, 1,3 billones en Europa, y que hace que el mayor dato de inflación después del que tenemos ahora mismo en Estados Unidos sea en enero del 2022, 7,7. En enero de 2022 la economía americana, la economía de Estados Unidos, ya llevaba una inflación del 7,7%. Quitando el factor clave que nos dicen los gobiernos y los bancos centrales de la guerra de Putin, ¿se resuelve todo? ¿Se resuelve en parte? ¿Se nos adelgaza ese proceso de recesión? Esa es la clave fundamental que está mirando ahora mismo. Sí, mesa de negociación, pero la mesa de negociación no puede tapar el problema también principal, que es que la inflación no viene solo de la guerra de Putin. Viene del error garrafal de intentar evitar el austericidio que vivimos en la crisis del 2008 y que nos sitúa ahora mismo ante el precipicio de una máquina de dinero que ha estado imprimiendo en unas circunstancias en las que han generado inflación. Ahora, hace 200 años, hace 500, hace 2000 y dentro de 2000. La impresión de dinero que han hecho los bancos centrales por culpa de los gobiernos nos ha llevado en parte aquí. Pero tenemos el otro factor, que puede ayudar mucho, que es el factor Zelensky. Ya no es la guerra de Putin, ahora ya empieza a ser el factor Zelensky. Ayer, en ese foro de Bloomberg, volvió a dar ese paso de yenca hacia atrás, pero para luego dar otro hacia adelante, pero para en el mismo minuto y medio dar dos para atrás y luego otro adelante. Ayer les contábamos, luego escuchamos a Zelensky, que el propio Biden, según la CNN, no le quiso coger el teléfono a Zelensky después de escucharle salir corriendo a decir el misil es ruso. Llamó insistentemente a Joe Biden, según la CNN, que no es susceptible de ir contra el propio gobierno norteamericano ni contra los intereses a nivel mundial de determinados grupos. CNN no quiso cogerle el teléfono. Puso pie en pared Biden desde Singapur, que había estado conversando con Duda, con el presidente polaco, y se habían estado dando los primeros mensajes de cuidado, porque tiene la pinta de que puede ser también, en un porcentaje elevado, un misil ucraniano de defensa, el S-300 famoso. Entonces Biden, que estaba con Duda en Singapur, vio cómo Zelensky salía a liarla y a intentar meter a la OTAN dentro del conflicto. Todavía ayer lo decía con la boquita pequeña, lo de no estoy seguro al 100% de que no sea ruso, pero para ser honesto, la honestidad quedó hace muchos meses atrás y sobre todo hace muchas horas. En este caso, para ser honesto, has podido montar la mundial. Has podido liarla, pero mucho más.
Y ahora la culpa es de Putin porque inició la guerra. Pues podemos aceptar el pulpo como animal de compañía. Pero a partir de la crisis de Polonia algo ha cambiado. Y antes de la crisis de Polonia algo había cambiado. Antes de la crisis de los misiles de Polonia, el Washington Post, cercano a los demócratas, a Joe Biden, ya había dicho hay que sentarse a negociar. Y Zelensky había quedado en una posición complicada. Primero tuvo que recular y decir que Putin no estuviera, luego tuvo que volver a recular y decir estos son mis puntos clave, Donbass y Crimea, pero Zelensky ya había recortado su posición. Y entonces apareció el caso de Polonia. ¿Qué es lo otro que hizo Biden en esas horas posteriores a que Zelensky saliera a decir es ruso y el mundo viviera el mayor momento de tensión desde la Guerra Fría? Mandar a Jake Sullivan, asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional, para que en el entorno de Zelensky, si es que no podía hablar con Zelensky, le dijeran cállate. Y cállate cuanto antes. No la sigan liando, porque puede que el misil no sea ruso y nos hayas metido ya en el lío. E incluso puede que estés diciéndole en el fondo a Rusia que si Rusia sabe que no es su misil y tampoco es tuyo, ¿qué está pasando en suelo ucraniano? A partir de ahí, ayer Zelensky, que había mantenido un silencio relativo, sobre todo hasta que escuchó a Stoltenberg, que tampoco estaba a su lado, salió en el fórum de Bloomberg, preguntado sobre la crisis de Polonia, a dar el primer paso atrás potente y abrir puerta a la mesa de negociación que nos arreglaría uno de los dos frentes económicos. La impresión de billetes no nos la vamos a quitar de encima, pero una negociación de paz que acabe con un proceso de paz sí eliminaría muchos factores de la fotografía. Vamos a escuchar a Zelensky lo que decía en la jornada de ayer en el foro de Bloomberg y que cambió la fotografía. Es ese paso de Yenka que da ahora mismo al mercado la tranquilidad de pensar que la mesa de negociación está más cerca. Escúchenle. I don't know what happened this time. We don't know 100%. I think the world also doesn't know what Aquí happened. ya ha dicho que no está al 100% seguro de lo que ha sucedido. Dice, lo que sí estoy seguro es que había un misil ruso. Vale. Y nuestro sistema de defensa actuó. Dice, pero específicamente no puedo decir, no puedo avanzar ni que sea ucraniano ni que no. Y podemos, porque aquí entra en el discurso de la culpa en el fondo, siempre serían que los misiles rusos entraron en nuestro territorio, en el territorio ucraniano. Y dice, para ser honesto, justo y honesto, con Naciones Unidas hay que esperar a que el informe esté terminado. Y no podemos decir, porque hay piezas del misil que cayeron en territorio polaco, que podrían ser tanto nuestras como suyas, pero por el diámetro del agujero de la caída, habría que, ya he dicho que hay que ser justo, que podrían ser, ahí está, del sistema de defensa. Por el tamaño del agujero, podría ser del sistema de defensa. Y lo que dice Zelensky aquí es ese paso atrás en el que ya se alinea con la OTAN y con Estados Unidos. Dice, aquí en esta parte, lo importante es que estamos también, Ucrania dice, dentro de esta investigación, intentando confirmar lo que sucedió como parte de todo el movimiento internacional para corroborarlo. Fíjense porque el cambio es importante y el cambio sobre todo nos deja ante la tesitura, primero, de que algo ha cambiado en la relación Estados Unidos-Ucrania al ver el momento inicial en el que Zelensky ni tan siquiera espera, Biden no le quiere coger el teléfono, no se lo coge, según CNN, y a partir de ahí le mandan callar. Le mandan sobre todo dar un paso atrás, que la están liando. De ahí que salga el Pentágono. Pero, para ser justos con Zelensky, el primer error no lo comete Zelensky. A Biden hay que decirle que el primer error lo comete Associated Press, citando a fuentes de inteligencia norteamericana que estaban en Ankara, en Turquía, que es el primer actor de todos que dice que el misil es ruso. El primero que dice, Biden se puede enfadar con Zelensky, pero Biden y su grupo, y su equipo, y su gobierno cometieron el error principal, que fue que Associated Press, de fuentes de la CIA, dice que el misil es ruso. Y es lo que empodera, entiéndanme, a Zelensky para salir a decir que el misil es ruso. Y de ahí que el Pentágono saliera
y lo vieron en el especial que hicimos aquí en Auto Station, de inmediato decir, no, esperen. La información que tenemos es que no sabemos la procedencia del misil. Pero en honor también a lo que está haciendo Biden ahora con Zelensky, el primer error es de Biden. Y ahí nos lleva a otra cuestión importante. ¿Hasta qué punto es enseñar la patita de la CIA a través de Associated Press no lanzó a Zelensky a decir el misil es ruso porque inteligencia de Estados Unidos le había dicho que el misil era ruso? Y hasta qué punto Estados Unidos no ha salido beneficiado ahora para forzar definitivamente a Zelensky, siéntate. Y ya veremos, pero siéntate. Y negocia, porque todo el mundo quiere la paz. Estados Unidos a Zelensky. Vamos a ver, pero el punto queda claro, miren los mercados, en una situación de tranquilidad, de relajación, controlada. Vamos a ver si podemos ver mercados como está esta mañana, en ese movimiento en el que se ve perfectamente cómo no ha habido pánico. Tensión muy controlada. Hoy vemos, por ejemplo, cómo el VIX empieza un poquito a crecer hasta 24,95 y cómo el Dow en futuros hoy sí que está cayendo, pero un 0,19, 0,19, 0,09, 0,03 el Nasdaq. En un movimiento en el que se ha visto desde Japón venir algo de tensión, pero muy poquita, en un movimiento en el que en este gráfico de Finviz vemos también cómo DAX y Eurostoxx amanecen en positivo en sus futuros en el entorno del 0,4, donde la tensión geopolítica se va diluyendo. Miren la situación del petróleo en 90,24, impactado también por ese movimiento de relajación, de camino hacia la mesa de negociación y por esa inversión de la curva de 30 años y de un mes en la economía norteamericana, que nos señala que las últimas dos veces que ha sucedido nos hemos ido a la recesión ya no en 18 meses, sino en 6. De tal manera que estaría dando la razón a quienes en la primera inversión de la curva de 10 y 2 años estaban mirando que el camino era 18 meses y nos estamos acercando a ese camino de 6 meses a partir de ahora la recesión. West Texas en 82,02, todo el movimiento también de crisis alimentaria relajándose de una manera bastante más exagerada, del 2%, del 1%, del café del 3,85, el azúcar del 2,81, percibiendo que vamos camino a una descompresión de la tensión de la guerra, que es uno de los dos globos que tenemos hinchados, generando el problema que tenemos ahora mismo. Si pensaran en dos globos que lanzan hacia arriba algo, uno puede estar a punto de explotar, del otro no sabemos la manera todavía en la que se podrá explotar, que es el fenómeno inflacionario provocado sobre todo por el movimiento que ha tenido en el último año y medio de creación de dinero por parte de los bancos centrales antes de la subida de los tipos de interés. Las monedas, ayer parecía que el dólar quería recoger un poquito de fuerza, lo ha perdido, está cayendo un 0,20, el euro sube un 0,14, está en 1,04, lejos de los problemas de paridad. Japón, el yen, con una subida del 0,30%, tenemos también a la libra esterlina subiendo a 1,19 después del plan fiscal ayer de Hunt, dejando atrás ya todo el movimiento de Liz Truss. Fíjense porque si vemos dónde está la rentabilidad, está claramente en metales preciosos a un día, en el performance de un día que nos dice Finviz, dice, tenemos por un lado lo que está sucediendo en metales preciosos y crisis alimentaria que está empezando a marcharse para dejar camino a una recuperación fuerte, 2,63, 2,56, 1,37 y en la parte baja también una parte relacionada con la crisis alimentaria que empieza a recuperar. Por ejemplo, el aceite de soja, con una caída solo en un día del 2,41%, empujado sobre todo por la salida del acuerdo de más 120 días del acuerdo de salida del cereal, del grano de Ucrania. Clave fundamental para entender cómo la crisis alimentaria puede empezar a generarnos caída. Si eso empieza a caer de precio, junto con las cadenas de suministro que también están volviendo al periodo anterior al coronavirus, tenemos una parte de la fotografía que ahora ya es nítida. Y es que se van descomprimiendo los factores inflacionarios anteriores al pelotazo de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Claro, nos queda saber
cómo hacemos la digestión de esa cantidad de dinero que se ha puesto encima de la mesa y que no va a ser sencilla. Pero ahí ya puede no entrarnos si los otros factores, crisis alimentaria provocada por la guerra de Putin que dice Sánchez, la guerra de Ucrania, si tenemos también ese movimiento de descompresión de cadena de suministros, nos quedaría ya solo el core principal, que es el error fatal de los bancos centrales. 5 claves del día nos llevan ayer a Bullard en una comparecencia que, como siempre, suele tener un foco muy puesto en hasta dónde deben ir los tipos de interés. Ayer, sin explicarles el capítulo del NUIS, sí que les contamos que los tipos podían ir hasta el 6% caminando por la productividad, cayendo y subiendo los salarios, y que eso movía el tipo de interés neutro al entorno no del 4%, sino del 5-6%, y podíamos ver tipos al 6%. Bueno, por la tarde, como si hubiéramos hecho spoiler a Bullard, Bullard aplicaba la curva de Taylor, que es la curva que siempre está apuntando para entender si estábamos por detrás de la curva, hacia dónde tienen que ir los tipos de interés, y decía Bullard, pues quizá ni 5, quizá ni 6, quizá 7%. Porque lo que plantea James Bullard en el entorno de la curva de Taylor, James Bullard es uno de los halcones mayores del mundo dentro de la Reserva Federal, pero si lo coges a nivel mundial es el crack en subir tipos de interés y en poner la perspectiva peor en materia inflacionaria. Lo que está planteándonos es, ojo, porque aun con la gran subida de tipos de interés, todavía se está por detrás, no se ha destruido empleo y la curva de Taylor nos dice que nos queda mucho camino. ¿Cuánto camino? Un boquete así de grande. Lo van a ver enseguida en gráficos. Plan fiscal de Reino Unido, 63.000 millones al año durante 5 años en subidas de impuestos y recortes de gasto. Bueno, ya tiene la banca privada lo que quería. No es el plan, digo a Rishi Sunak. Ya tiene a Rishi Sunak, ya no tiene a Liz Truss. Pero ahora tiene de encima de la mesa una recesión profunda a la que además le pegas un castañazo enorme al bolsillo del ciudadano británico, en el que le vas a sacar 63.000 millones de dólares, no de euros, de dólares al año. Si le quitas del bolsillo 63.000 millones, ¿cómo va a ser de más profunda la recesión económica a la que se enfrenta el ciudadano británico? De ahí que ayer empezaran a surgir diferentes informes que dijeron, sobre todo, si el Fondo Monetario Internacional, lo escuchamos de boca de Pampillón por la tarde con Marta Isser, hasta qué punto el FMI no va a tener que entrar a intervenir en la economía británica, que se puede pasar 6 meses seguidos marcando términos negativos. Y de qué manera la economía británica puede descomprimir la inflación con la cantidad de dinero que le ha metido al conjunto de la economía, de tal manera que la banca privada norteamericana, europea, suiza, ya tiene lo que quería. Disfruten lo votado. Bueno, aquí no ha votado nadie, pero disfruten lo votado. Ya está el plan, ya se va a retorcer todos los ingresos de los ciudadanos, sobre todo de los que más tienen, que son los que más peligro tienen de pirarse, y a partir de ahí, ¿cómo queda la fotografía? Oiga, pues como quede la fotografía, disfruten lo votado. Banca privada, norteamericana, británica, suiza, ahí lo tienen. No querían a Sunak, cueste lo que cueste, ahí está el plan. Ojo, porque hay un fenómeno que empieza a emerger, que se le esperaba, es como cuando están en el Tour de Francia y dicen, este se va a esperar a que empiece la montaña, en la montaña ataca, en la montaña ataca, en la montaña ataca. Pues la montaña ha llegado. Una vez que se ha descomprimido toda la tensión, que los británicos ya han cambiado el modelo, es decir, que ya no está Liz Truss y están estos 63.000 millones, ¿quién viene a escena a jugarnos la siguiente partida? Giorgia Meloni, que ha estado esperando meses y meses, agazapadilla ahí, como Sauron en los Anillos de Poder, esperando a ver cuál es el momento en el que ¡pum!, la semana que viene. Ya ha anunciado que la semana que viene nos va a animar la fiesta. 35.000 millones que va a poner encima de la mesa. En este sentido, ¿qué es el que le gusta a la banca privada? No, incorrecto. En el sentido, Liz Truss, pero maquilladito, porque claro, ha tenido 2 meses para ver cómo era la fotografía entera, y ha dicho, tengo que hacer una mezcla entre esto,
¿Qué es lo que quiere la banca privada? Que si no me van a dar hasta que me saquen. O hago una cosa intermedia, cito a Sánchez, subo las pensiones un 7,5, tengo el déficit disparado, la deuda pública disparada, pero digo que subo impuestos a los ricos. Y cuando alguien dice, subo impuestos a los ricos, es como si el foco dice, ya no me interesa. Y dice, no, pero si tengo mucho más que contarte, si iba a hacer lo mismo que Liz Truss. Ya, pero has nombrado impuesto a los ricos. De tal manera que vamos a ver a Meloni la semana que viene hasta qué punto nombra la palabra mágica en el ecosistema actual para decir impuesto a los ricos. Y entonces, 35.000 millones de gasto. No pasa nada, lo van a pagar los ricos. Aquí lo tienen. Un plan fiscal parecido en parte, pero con la palabra mágica. Lo van a pagar los ricos. Como si los ricos se les pudiera coger, atar. No te vayas con el dinero. No, si ya no lo tengo. Pero la semana que viene entra en escena Giorgia Meloni con toda la fuerza desde Italia. Vamos a ver el euro. 1,04 hoy. Sin embargo, con los fundamentales, con la tensión de que algo puede pasar por debajo. Rubini se despachó ayer a gusto. Primero dijo que el mundo cripto es corrupto. Esto para buscar ya el titular. El mundo cripto es corrupto. Vale, ya está, ya tengo el titular. Pero no se debió quedar demasiado tranquilo ni cómodo en la anterior vez que habló del mundo cripto. Y entonces dijo, hay 7 palabras que le quiero añadir al mundo cripto, porque corrupto debe ser poco descriptivo de la situación del mundo cripto. Y entonces Rubini añadió, si ustedes quieren que yo les describa, Rubini, el mundo cripto, opaco, corrupto, ladrones, opaco y corrupto no me sobra, ladrones, ya. Criminal, fíjense, los 7 términos que le puso al mundo cripto. Estafadores, en una entrevista en CNBC. Pregoneros carnavalescos y CZ. ¿Qué es CZ? Las iniciales de Binance. Fíjense la descripción que hizo ayer sobre la marcha. Opaco, corrupto, ladrones, criminal, estafadores, pregoneros carnavalescos y CZ. Pues el Bitcoin ha perdido un 70% desde máximos. Pero ¿cuánto ha llegado a perder el bono a 100 años de determinados países? Muy parecido. ¿Es un problema de las pérdidas o es un problema del conjunto del sistema? Pero aquí Rubini, es que la próxima entrevista que le pregunten por Bitcoin y por las criptomonedas, oiga, es que se nos han acabado los adjetivos para Messi. Bueno, pues a Rubini se le acaban de acabar los adjetivos ya para el resto del tiempo con el mundo cripto. Rubini, que le dijo todo esto ayer en una entrevista en CNBC sobre la situación de FTX. Y a partir de ahí, pues claro, por supuesto, tienen todo el movimiento alrededor de cómo en el entorno de FTX, el movimiento que se va viendo sobre lo que el Sam ha liado allí, moviendo las cuentas, es decir, el auditor, bueno, el nuevo consejero legal, pues una especie de auditor que ha entrado a la compañía, que estuvo en Enron, dice que no ha visto una cosa parecida. Un tema de opacidad, de cuentas, de tejemaneje del dinero, esto va para allá, pero no hay contrapartida, esto viene para acá. El que ha entrado ahora mismo en FTX está alucinando, que nos da una idea de lo que vio Binance cuando intentó comprar, mandó el mandato de compra y dijo, pero miro tus cuentas. Y cuando las vio le duró 1 hora, dijo, ¿pero qué habéis hecho? Si no hay por dónde coger ingresos gastos, si no cuadran. El que ha entrado ahí ya dio una entrevista ayer diciendo, no he visto nada así en mi vida. Y entré en Enron. Y ni tan siquiera en ese caso pude ver algo parecido a lo que se ha hecho aquí de desastre económico. Otro de los puntos clave está en lo que Francia está empezando a mover para dentro de 5 años. Macron, que no debe tener suficiente con todo lo que tiene encima en el ámbito internacional, está empezando a mover la obligación de las empresas a repartir dividendos también entre los empleados. Va a ser obligatorio y va a entrar dentro de 5 años. Renault ya ha hecho el primer paso y está estableciendo una parte del salario en acciones. Se deja una parte de la compañía en acciones para los empleados que cumplan determinados objetivos,
Pero bueno, aquí hay una cara B. Este titular como titular de Macron es, bueno, el Robin Hood. Viene a obligar a las empresas a repartir dividendos. Bueno, lo que se está planteando es que les den 6 acciones, que es como invitarles a comer, dependiendo de la empresa. Hay empresas que ni al café. 6 acciones. 6. Por lo que no se queden en el titular solo. Que sí, que es muy llamativo y que le hace ganar votos a Macron y que hace marcar la agenda a nivel internacional. Francia obligará a las empresas a repartir dividendos también entre los empleados. Bueno, pero es que le va a dar 6 acciones. Para eso inviten al café. ¿Para 6 acciones? No, vamos a Renault. Vamos a garantizar que se pueda comprar con un descuento que si la acción vale 34 euros, valga 32. Oiga, ¿y esto a quién beneficia? ¿Al empleado o a la empresa que tiene más músculo de gente comprando acciones? Hay un punto aquí de tomadura de pelo, sobre todo hacia el empleado. Es que vas a participar de los beneficios, pero ¿en qué proporción? ¿En 6 acciones de 1,5 millones de acciones? Quédatelas. Gracias por las 6 acciones. Quédatelas. Que además si tu acción vale 80 céntimos, pues mira, quédatelo, súbeme el sueldo. Por lo que el movimiento de Francia es muy francés. Vamos a obligar a repartir dividendos. Bueno, ya. No, y no va a ser igual en las grandes compañías que en las pequeñas. Ya se entiende. Pero, ¿cómo se van a repartir los dividendos? ¿Qué porcentaje de acciones van a salir de la compañía destinadas a trabajadores? Este es un punto clave que se va a empezar a mover. Estamos de una manera muy incipiente, pero va caminando. Telecos. Ayer el movimiento de Telefónica subirá un 6,8% las cuotas. Vodafone ya ha dicho que hará lo mismo relacionado con el IPC. Orange no ha dicho la cantidad, pero ha dicho que va a subir las tarifas. Y MásMóvil no ha dicho nada de nada. Pero lo que estamos viviendo es una traslación que va a presionar salarios. 6% de la luz, 6% del teléfono, 10% de la luz, el doble en la gasolina. Vayan al supermercado, oiga, negociamos la subida de sueldo, oiga, negociamos hasta dónde se nos va la inflación. El movimiento de precios es ya evidente que no tiene freno, al menos en los próximos 6 meses. La entrada a la cuesta de enero va a ser espectacular este año. Vamos a gráficos. Ayer James Bullard ponía todo el detalle de cómo se estaba viendo la situación en la economía y la inflación. Esta es la presentación de James Bullard. Miren el siguiente gráfico, que nos centra el tiro en el punto clave que está mirando el conjunto de la economía sobre hacia dónde tienen que ir los tipos y si tienen que topar en el 5 o en el 7. Dice, la inflación permanece inaceptablemente alta, sobre todo con el exceso sobre el objetivo máximo del 2%, no dice máximo, el objetivo del 2%. Durante 2022 se han movido muy rápido los tipos de interés, pero estamos muy lejos, a pesar de que queremos volver a una inflación del 2%. Este acercamiento nos lleva a pensar hasta dónde tiene que ir la política monetaria. El cambio en la política monetaria que ha habido durante el último año empieza a observar cambios en la inflación, pero el mercado sugiere que la desinflación esperada empiece de verdad en 2023 con más subidas de tipos. Miren el siguiente gráfico de Bullard, en el que se señala si es suficientemente restrictiva la política de tipos. Y aquí en el Key Point dice, incluso con estas generosas subidas de tipos, con esta generosa asunción de que la FED ha hecho todo lo que tenía que hacer, la política de tipos no está todavía en la zona que pueda considerarse suficientemente restrictiva. Bullard sigue diciendo que lo hecho hasta ahora es profundamente insuficiente. Miren el siguiente gráfico, porque nos señala la clave de todas las claves en el discurso ayer de Bullard, y es como la política monetaria y el comportamiento y las recomendaciones de la curva de tipos de Taylor nos marca que ahora mismo la curva de tipos de la FED está en este punto, pero la curva de tipos debería estar en este otro. Este otro de aquí nos lleva, si trazamos una pequeña línea, al 7% de tipos de interés. Es verdad que, siendo justos con Bullard, la parte de abajo nos lleva al tipo neutro que el mercado está esperando, que estaría como un poquito por debajo del 5, un poquito por arriba del 5. Estaría jugando, bailando en el entorno del 5%. Pero fíjense el gap que todavía nos queda
Y aquí tiene la FED dos opciones, 50, 50, 75, 25, parece que el mercado apuesta porque rebaje la fuerza, viendo a Bullard no parece que vaya a bajar la fuerza, sobre todo porque si el fenómeno inflacionario no solo provocado o no provocado por la guerra de Ucrania, sino por la impresión de dinero por parte de los bancos centrales, nos llevaría a que este es el entorno natural de tipos. Ayer hablábamos del 6, que estaría en la mitad de la previsión de Bullard. El 6% sería la mitad de una previsión que si empeorara sería el 7%. ¿Y saben lo que ha pasado desde que se inició todo este proceso de van a subir los tipos, la inflación es puntual y no, y ahora ya es un poco más persistente? Que siempre se han equivocado. Y que siempre ha acertado Bullard. De tal manera que si es Bullard el que siempre ha acertado en los últimos 8 meses, 12 meses, sobre cómo estaba yendo la subida de tipos relacionada con la inflación, piensen una cosa, aquí, en 2022, la inflación en Estados Unidos era idéntica a la que hay ahora. Ahora es un desastre y en enero del 22 es pasajera. Enero del 22 era del 7,7, donde Bullard ya veía que los tipos de interés tenían que estar en el 3,5 para contener la inflación. Y sin embargo los tipos estaban en territorio negativo, bueno, estaban en cero. En ese movimiento de tipos, la FED ha llegado tan tarde que Bullard dice, ahora hay que estar más arriba. Y el más arriba es el 7%. Sin embargo, eso contrasta con el movimiento de las hipotecas en Estados Unidos en la jornada de ayer, que ha sido el mayor declive hipotecario del tipo, fíjense, lo repito, ayer en un solo día ha sido el mayor declive hipotecario de los últimos 10 años, cayendo del 7% con fuerza hacia el entorno del 6,8, 6,7 y los analistas piensan la caída todavía puede ser mayor. ¿Por qué? Por la perspectiva a 30 años, de que una vez, es un tipo a 30 años, no es un tipo a un mes, de tal manera que la perspectiva es ahora sí, parece que se está encontrando el punto de encuentro donde se hará el equilibrio para que baje la inflación, empujado por Bullard y por otros miembros de la FED que dicen que no, que ni 4,75, 5,5, 6. Pero en ese 5,5, 6, ahora sí se percibe que la inflación se puede achatar y que se puede controlar. Miren el siguiente gráfico, pero este gráfico anterior es la clave. Búsquenlo, FED de San Luis. Todo el detalle, ese es el gráfico clave en este momento y el que marca hasta dónde se pueden ir los tipos de interés. Riesgos de estabilidad financiera, dice, bueno, los riesgos de estabilidad financiera estarán relativamente por debajo, pero el riesgo financiero, el estrés financiero, no está al ritmo que quisiéramos. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca cómo dice, no hay estrés financiero. Las familias no están notando un estrés de que todo se cae. Lo estarán percibiendo también ustedes. No estamos como en el coronavirus. El estrés financiero no se nota, incluso va dando dientes de sierrecillas, pero en un entorno bastante, bueno, bastante no, muy abajo. De tal manera que dice Bullard, oiga, ¿dónde está el estrés financiero para no subir los tipos de interés hasta el 6 o hasta el 7, acabar con la inflación y asegurar de verdad la estabilidad financiera? Si no hay estrés financiero, no hay estrés en el bolsillo del ciudadano. De tal manera que el otro gráfico y este nos marcan lo que Bullard está diciendo, que suban los tipos de interés más y más rápido. O lo haces o te puedes equivocar de nuevo. Miren el siguiente gráfico porque nos marca esta mañana también cómo dice, lo importante aquí es la política de la inercia. Es verdad que al subir los tipos es como un camión que ha arrancado, que ya va fuerte y que el proceso de frenado, ya aunque lo hagas fuerte, te va a llevar X metros más para allá. De tal manera que lo que dice la política de inercia de la FED es verdad que nos va a llevar a recoger o a impulsar fenómenos deflacionarios, porque va tan rápido el camión en el arranque que hay un punto que por mucho que frenes no vas a frenar a cero, vas a frenar todo lo que puedas, pero con ABS. Entonces dice, la inercia no está bien incluida en los cálculos que se están haciendo y el deseo de localizar de verdad el nivel recomendado de la política monetaria independientemente del juicio
que veamos para llegar al 2%, donde la política de inercia de subida de tipos y de bajada de la inflación no se está calculando de manera correcta, por lo que no indiquen a la política de la inercia, a la política de esa inercia de tipos de interés como el factor fundamental para que lleguemos al 2%, porque se estarán equivocando. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo el movimiento de esa hipoteca a 30 años, el tipo a 30 años, ahora ya cae, 6,61, ahora ya cae a 30 años. Y eso nos vincula, o eso nos pone ante la tesitura de que estamos llegando al pico. Lo que pasa es que estar llegando al pico es como Frodo para tirar el anillo. Dice, ya veo Mordor, y dice, sí, pero te quedan 35 montañas, pero lo veo. Pues algo parecido está pasando en el entorno de ese tipo a 30 años, donde es verdad que hay algo de relajación, esperanza sobre todo para Europa, con el Euribor, pero al 6,61, dichosa fiesta para los bancos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también a estas horas de la mañana el movimiento, la clave, vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico, de Solana en la jornada de ayer, con una caída importante del 7%, marcándonos, como Binance dice, yo demasiado intercambio de Solana y de alguna otra criptomoneda, ponérmelo en pausa, y no precisamente en el concepto de la Fed. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el movimiento de tipos implícitos, esto es en Europa, va caminando hacia allá, encontrar el pico y la relajación, sobre todo en el entorno que podremos encontrar en junio, septiembre del año que viene. En ese momento tendremos el final ya provocado de todas las subidas, que se espera en el entorno de marzo-abril, con ya subidas de corrección muy pequeñas, y la continuidad, no la reducción, no el pico y la bajada, sino la continuidad de ese movimiento de subidas de tipos de interés que nos llevará a una política implícita de tipos de interés que está en el entorno de ese movimiento de subidas de en torno a 5 subidas de tipos de interés, que dejaría los tipos de interés en Europa cercanos al 3%. Vamos a ver si por arriba o por abajo. Sería decisión final en ese partido a partido que tiene que dar el Banco Central Europeo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana como el movimiento de la ratio put-call que marca CBOE. Este gráfico de CBOE nos marca que el movimiento es ahora mismo máximo, incluso si lo comparamos con los tiempos del coronavirus, incluso si lo comparamos con la crisis financiera del 2008, 2013, 2009, póngale usted la fecha, incluso si lo comparamos con el pinchazo de las .com. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera se está comportando la reducción de los precios en la cadena de suministro. Este gráfico nos indica el comportamiento, el movimiento de los buques desde Shanghái hasta Los Ángeles, transportando contenedores, el movimiento de subida en los tiempos del coronavirus, la compresión de las cadenas de suministro y la caída del precio hasta tasas que ya están, bueno, desde el máximo menos 82,8. Pero en este gráfico de Bloomberg se ve como volvemos a los tiempos anteriores al coronavirus en cuanto a uno de los fenómenos inflacionarios más fuertes que tuvimos antes de la guerra de Ucrania. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el índice de Filadelfia, de cómo se ven los negocios, profundiza cada vez más hacia una recesión que va a ser grave, larga y duradera. Dejando a un lado el capítulo guerra de Ucrania, tenemos el otro factor fundamental, y es la inflación creada por bancos centrales y por gobiernos. Y aquí, tanto en el Business Outlook Survey Diffusion, que está marcando el número de empleados y cómo va disminuyendo la necesidad de tener más empleados, y cómo va también caminando hacia adelante ese sentimiento en el índice de Filadelfia. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera se está comportando la inflación en Estados Unidos y en la zona euro, y cómo una inflación nos está marcando un camino de reducción de la parte más fuerte de la inflación, pero Europa tiene un impacto todavía mucho mayor en términos, sobre todo, inflacionarios en capítulo energético, mucho más que la economía norteamericana, que tiene una percepción mayor de qué factores inflacionarios superiores todavía en un crecimiento en esas partes, alimentos, energía, comida, alimentos, energía, toda la parte también de suministros, staples, toda la parte de rentas, tienen un comportamiento de subida de la inflación mayor del tipo en Estados Unidos que en Europa. La parte roja nos marca mayor del 8%, del 4 al 8%, lo que nos marca que la reducción en Estados Unidos empieza a hacer efecto,
en Europa no se está viendo del todo porque hay más fenómenos, sobre todo de impacto energético, que el norteamericano. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera está empezando a moverse un camino de los fondos, del dinero, del movimiento a comprar letras tesoro norteamericano a dólar, como lo que se ha vivido por parte de extranjeros, de foreigners, en la economía norteamericana. Es un camino donde han dejado prácticamente, fíjense, a comprar gran parte, en este gráfico de IIF, gran parte del Treasury se está dejando a la Fed para dejarle al inversor extranjero, al que viene sobre todo del mercado monetario, irse hacia el dólar. Miren el siguiente gráfico, y de ahí la fortaleza que hemos vivido del dólar en los últimos tiempos, cómo el movimiento de la inflación core, sobre todo viendo cómo se va comportando en los últimos meses, va dando un poco el camino a la reducción de una inflación poco a poco, que si este gráfico se cumpliera en la previsión, que es la previsión, es la parte roja, significaría que cada mes que presenta los datos Estados Unidos sobre su inflación, la reducción es del 0,2%. O va reduciendo al 0,2, ahora mismo está subiendo, o va reduciendo al 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 de media, o la economía norteamericana de Estados Unidos no llegará a una tasa del 3%, sobre todo en la inflación core, a finales del 2023. Para eso necesita menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2, menos 0,2. 8:40 de la mañana, yo les dejo ya, me tengo que marchar a Málaga, a estar con los empresarios de Málaga, a quienes les agradezco la invitación de poder compartir y sobre todo escucharles qué está pasando en la economía. El lunes les traeré un poco fotografía también de qué se está viendo en la fotografía a pie de los empresarios, qué ven, qué huelen, qué notan, qué está pasando en la economía. Les dejo ya con Eva Villanueva, que nos va además a traer, Eva, buenos días, lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en el mercado asiático esta noche y lo que se prevé en los futuros europeos. Pues sí, efectivamente, arrancamos mirando ya lo que son los futuros de la última sesión de la semana.